Escuchas Love. All you need is love. Hola, somos Alejandra y Valeria y esto es Kabbalah Tools. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma de Love FM Podcast y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Kabbalah Tools. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí definitivamente nos ayudaron a conectar con nuestra luz interior. Y la Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Gracias por escucharnos. De alma a alma. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Kabbalah Tools. El tema del día de hoy es compasión y misericordia en la Kabbalah. Los teléfonos de la estación son 55 52 62 1300 extensión 1414 y el teléfono de WhatsApp por si nos quieres mandar una nota de voz o un WhatsApp como te sea más fácil es 55 61 00 7454. De igual te quería mencionar que si tú escuchas este programa no en vivo, porque estamos totalmente en vivo, nos puedes dejar un comentario aquí abajo en la red o mandarnos un mensaje directo por Instagram de Kabbalah Tools y ahí con muchísimo gusto Vale y yo vemos tu pregunta o tu comentario y ahí lo contestamos. Entonces, entrando al tema de compasión y misericordia, amiga, si nos puedes ayudar a decirnos qué es compasión y misericordia. Ok, bueno, felices de estar aquí ustedes el día de hoy y a la distancia, pero acá estamos. Justamente estaba ayer buscando los temas de las definiciones, las diferentes definiciones que había sobre los temas de compasión y misericordia, y yo no entendía muy bien adentro de mí como que por qué estaban como unidos los dos temas, o sea, como que tratábamos de decir, vamos a hablar de compasión, pero al mismo tiempo estabas hablando del tema de misericordia y de compasión, y cuando encontré las definiciones entendí por qué no podíamos separar un tema del otro. Y lo que más me hizo sentido de las definiciones que encontré es que la compasión tiene que ver con el sentimiento o la energía o el deseo que tú tienes cuando ves o cuando sientes el sufrimiento ajeno. Sí, o sea, ese es el sentimiento de compasión. Es como que me pongo en el lugar del otro o tengo la sensación de que alguien está sufriendo, está pasando por una situación difícil y tengo la necesidad de aliviarle ese dolor y eso es sentir compasión por alguien más. Ahora, la misericordia tiene que ver con la acción que tomo para aliviar ese dolor. Entonces, justamente me hace mucho sentido que están unidos. ¿Estás de acuerdo? Claro, todo el sentido del mundo, porque entonces la compasión es cuando yo lo siento y la misericordia es cuando yo lo hago. ¿Es así? Cuando lo actúo, cuando alivio, cuando me pongo en acción para aliviar el dolor que alguien más siente, ¿no? Que yo, o sea, para empezar, creo que la primera parte es muy importante porque creo que justo lo que nos falta en la humanidad, que como mecanismo de defensa muchas veces no queremos sentir el dolor y el sufrimiento ajeno. Y creo que eso nos hace distantes y fríos. Justamente la compasión es un sentimiento que te conecta con los demás. ¿Por qué? Porque conectas con el dolor de esa persona. Pero muchas veces, o de esa situación, ¿no? Pero creo que muchas veces nosotros nos impedimos de abrir nuestro corazón a la compasión y de promover, digamos, y de conectar con esa emoción de compasión porque nos genera dolor. Y muchas veces estamos como que tratando de evitar el dolor, no solamente el tuyo, ¿no? O sea, es que tú estás sintiendo dolor porque alguien más está sufriendo. Y muchas veces creo que, digo, más bien estoy convencida de que uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad es que no nos permitimos sentir el sufrimiento ajeno. Totalmente. Y dijiste una palabra que es clave y me parece que para tanto la compasión como con la misericordia es vital. Y hemos hablado mucho de eso aquí en Kabbalah Tools, que tiene que ver con abrir tu corazón. En el momento que tú tienes la capacidad
de abrir tu corazón, vas a poder sentir el dolor de la otra persona, vas a poder ponerte en los zapatos de la otra persona y entonces así sentir compasión por esa persona, por esa situación y entonces así actuar con misericordia. Yo pensaba mucho en camino para acá que finalmente misericordia en su palabra lo dice, ¿no? Mi ser cordial, el ser cordial, ¿no? Como pensaba mucho que en la misma palabra está su propio significado. Me encanta, no lo había pensado, pero 100% sí. Y justo una de las explicaciones dentro del budismo tenía que ver con que la compasión en realidad todavía como que tú estás adentro de ti sintiendo la compasión, pero la misericordia te pone en el lugar a donde actúas como dador, ¿sí? O sea, como que te pone en el lugar de, como lo estás diciendo, de cordialidad, de dar, de estar en el lugar de que me salgo de mí y me pongo en el lugar de poder tomar acción para aliviar el sufrimiento de alguien más. Justo creo que uno de los puntos más importantes de este tema es que te hace afín a lo que nosotros hablamos como la luz, la divinidad, a Dios, o sea, te engrandece justamente todo lo que tiene que ver con, es como un componente del amor, me parece, ¿no? Como que dentro de lo que conocemos como los componentes del amor o los atributos divinos existe este componente que es el tema de la compasión unido al tema de la misericordia, pero creo que justamente lo que hace es hacernos más afines a esta energía divina, la chispa de luz que todos tenemos adentro y que necesitamos estar exaltando, promoviendo, creciendo, reverenciando, ¿no? Fíjate que justamente algo que yo traía en la cabeza es cuando tú eres misericordioso y cuando tú actúas con compasión, estás conectando con los atributos de la divinidad. Si nosotros estamos creados y somos hechos a similitud y semejanza de la divinidad, que aquí en Kabbalah hablamos de esta fuerza más grande como la divinidad. Tú le puedes llamar y le puedes poner el nombre que tú quieras, pero finalmente tú tienes esos atributos en ti. Entonces, cuando tú actúas con estas herramientas, con estas habilidades, lo que estás haciendo es conectar con la divinidad y atrayéndotelo a tu vida. Y finalmente, la divinidad así actúa con nosotros. Por eso es que tenemos segundas oportunidades, por eso nos podemos equivocar, por eso podemos rectificar, porque finalmente si nosotros no tuviéramos esa misericordia en nuestras vidas que nos da la divinidad, estaríamos fritos, amiga. Sí, exacto. O sea, entiendo que el concepto es que existen, digamos, actos que suman a la luz en este mundo y actos que restan a la luz en este mundo, digamos, o sea, actos donde si existe la ley de la causa y el efecto de manera inmediata, que es lo que estás diciendo, o sea, si evitáramos el concepto del tiempo, lo que sucedería es que cuando tú actúas y un acto que haces es un acto que suma luz a este mundo o suma a tu conexión con esto que es tu chispa divina, entonces de inmediato te vendría la consecuencia de ese acto de manera positiva, pero cuando actúas de manera negativa o cuando actúas desconectándote de eso que es la divinidad en ti, entonces sucedería de manera inmediata la consecuencia de esto que es la desconexión. Y justamente lo que conocemos como la misericordia es que el juicio no se establece de manera inmediata, en especial no se manifiesta de manera inmediata en los actos negativos, ¿no? Entonces nosotros tenemos eso que se llama tiempo para hablar, para hacer algo de lo que hemos hablado mucho últimamente, y es tomar responsabilidad sobre esto que es nuestros actos donde tuvimos una desconexión con esto que es nuestra perfección de alguna manera. Entonces, uno, lo ves; segundo, tomas responsabilidad; tercero, te comprometes a que lo vas a hacer diferente y que entiendes el daño que eso
te causa a ti a nivel de la relación con tu divinidad, tu alma y a las otras personas o a las cosas o como sea que ese acto de desconexión haya sucedido. Y bueno, eso necesita como tiempo. Me encanta una observación que hace el rabino Daniel Katz, dice que la compasión es ese espacio donde Dios sostiene el error que tú cometiste, ¿no? O sea, digo, Él lo sostiene mientras te da tiempo de que tú tomes responsabilidad. Me encantó. ¿Te gusta? Y es justo, misericordia es tiempo y es amor. Exacto. Porque la divinidad lo sostiene con amor y te da el tiempo para que, ¿qué? Para que nos caiga el 20 de decir, chin, me equivoqué. Y entonces ese tiempo en donde no me caiga el efecto luego, para que yo pueda tener esta capacidad de reflexión, de darme cuenta que me equivoqué, de hacerme responsable y de entonces hacer un cambio en mi conducta. Lo platicábamos antes en el mes de Virgo, que hablamos de esta herramienta de Teshuvah, en donde veo el daño que ocasioné o me ocasioné a mí mismo, me hago responsable y voy al origen, que es la causa de esa acción, y entonces cambio la conciencia y entonces de esa manera cambio el resultado. Al momento que yo puedo tener esa capacidad de observar y de hacerme responsable y de transformarme, entonces el efecto que vendría a mí lo modifico. Y esa es la misericordia, es ese tiempo que nos da la divinidad como un acto de amor para poder transformarnos. 100%. Ahora, me encanta una clase que tomé de Shimon, nuestro gran maestro, que dice, entonces, ¿por qué es una herramienta espiritual, ¿no? La compasión y la misericordia. Entonces, bueno, hay una parte donde lo que estamos tratando es de generar más afinidad con la divinidad, con la luz adentro de nosotros. Entonces, restaurar esa capacidad que todos tenemos de ser compasivos. Y voy a repetir que todos tenemos de tener compasión y misericordia, porque el hecho de que tú lo tengas más desarrollado o menos desarrollado es como todos los músculos de los que hablamos aquí en Kabbalah Tools. Se trata de entender que existe esta chispa dentro de ti y que la idea es que restaures y fortalezcas la capacidad de ser compasivo que tienes. Uno, desde el punto de vista de tu misión en este mundo, es porque necesitamos tener más afinidad con esto que es la divinidad para hacer de este mundo un mejor lugar y para hacer de nosotros mejores personas. Segundo, porque en tanto, tú lo dijiste hace rato, en tanto tú seas más compasivo contigo mismo y con los demás, entonces el universo va a ser más compasivo también contigo. O sea, es una cuestión de, si lo quieres ver, de agenda y conveniencia para con el sistema. Cuanto más tú eres afín al sistema, el sistema va a responder con esa misma actitud para contigo. ¿Estás de acuerdo? Como que es un win-win, un ganar-ganar de alguna manera. Hay afinidad entre yo más soy como la luz, más atraigo esa capacidad, porque finalmente yo estoy abriendo la posibilidad de que entre en mí, porque yo estoy siendo así. Y ayer lo platicamos a la hora de preparar el programa, ¿vale? El tema de cuando nosotros tenemos la oportunidad y la capacidad para perdonar a alguien. Cuando tú estás fuerte, ¿no? bien, que finalmente, por eso yo dije es una capacidad y es una oportunidad, porque volviendo al tema de la divinidad de saque nos da esta segunda oportunidad, de saque. Como tú bien lo dijiste, y me encantó como lo dijo Daniel Katz, nos sostiene diciendo, ok, te equivocaste, acá estoy y te doy todo para que puedas hacerte responsable y rearcir tu error. ¿Y qué tanto vale? Y sería una buena reflexión, nosotros actuamos así cuando nos hacen daño. 100%. No solamente eso, o sea, las dos partes, ¿no? Creo que nos toca hablar dentro de este mismo esquema del perdón, porque el perdón es como, viene justamente como la compasión y la misericordia vienen pegados, el perdón y el tema de la compasión y la misericordia vienen pegados, y el tema del juicio al mismo tiempo, porque tú te sientes herido, lastimado, a veces con razón y a veces sin razón, porque tú juzgas
que la persona tuvo tal intención o que desde ese lugar cometió el acto que hizo. Primero, yo creo, me encantó un escrito del Centro de Kabbalah donde escribe Michael Berg acerca de la diferencia o la posibilidad de separar a la persona que hace el acto que te lastima de la persona, ¿sí? O sea, una cosa es el acto y otra cosa es el ser, la persona que, ¿no? Que lo actúa, que lo hace, ¿no? Que toma la acción. Entonces, eso nos ayuda un poco a no satanizar al individuo, ¿no? O sea, sino decir, bueno, todos nos equivocamos, todos cometemos errores y en realidad el juicio que uno hace sobre la motivación que la otra persona tuvo o tiene para hacerte el mal, normalmente es incorrecto. Normalmente nosotros desde nuestra historia estamos inventando un cuento acerca de los motivos por los cuales la otra persona te está lastimando, haciendo daño. Bueno, los que somos Scorpio y tenemos maestría en películas dramáticas, pues no te digo, ¿no? Es que aparte qué importante lo que dices, ¿vale? Porque finalmente, y lo hemos platicado aquí varias veces, todas las personas que nos rodean son mensajeros. ¿Para qué? Para ayudarnos en nuestro ticún y todos están perfectamente diseñados dentro de nuestra película completa. Entonces, esta persona que te hizo daño, esta persona que se equivocó contigo, está perfectamente diseñada para hacerte trabajar eso que tú sabes que tienes que trabajar. Y cuántas veces, ahorita te escuchaba, perdemos el tiempo en engancharnos en esa historia en lugar de darnos cuenta del decir qué tengo que aprender de esta situación y qué viene a despertarme, porque muchas veces, vale, y me siento muy identificada porque creo que estoy viviendo algo así en donde, y lo pensaba hace rato en la mañana, como finalmente a veces lo que la vida te empuja es pues a quebrarte de una cierta manera para que despiertes y entonces seas creativo con tu vida y hagas las cosas de manera distintas. Y perdemos mucho tiempo en engancharnos en por qué me hizo, pero por qué a mí, pero en caer en la victimización en lugar de decir, bueno, ok, me sucedió esto, ¿cómo le doy la vuelta a esta situación? Y me desafano y me desengancho de la persona. Hasta quizás debemos de agradecerle. Por eso yo decía al principio del perdón, es una oportunidad y es una capacidad que tienes. ¿Y cuántas historias no hay, vale, de años perdidos en donde las personas por estar enojadas se distancian, se enfría la relación y se pierden relaciones porque uno no es capaz de perdonar a la otra persona? Sí, en realidad, bueno, el perdón merece un programa particular, pero yo creo que la idea más importante del perdón es que uno perdona por uno, no es por alguien más que tú estás perdonando, sino porque tú te estás, cada vez que, si esta persona, si mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi amigo me lastimaron en esa conversación, cada vez que yo revivo la conversación adentro de mí, yo estoy generando otra vez, me revictimizo, otra vez estoy, o sea, haciéndome más daño yo a mí de lo que esa persona me hizo muchas veces porque yo estoy dentro de mí, en mis emociones, en mis sentimientos, otra vez viviendo esa misma película que ocurrió hace una semana, hace un mes, hace un año, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, creo que, o sea, tocas muchos temas muy interesantes acerca de este tema y uno de los temas que tiene que ver con la compasión, retomando el foco de la conversación, es que en vez de pensar o ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿qué le estaría pasando a él o a ella cuando pensó en hacer esto que hizo? Es como podemos tener esa compasión de verdad, de salirte de ti cuando alguien te lastimó y pensar a dónde estaba la otra persona cuando eso le pasó, ¿sí? O sea, ¿desde dónde lo hizo? De verdad tenemos esa capacidad. Creo que muy pocas veces estamos en ese lugar, en especial cuando ese alguien te lastimó, ¿sí? O sea, como que te quedas tú en ti, en este lugar egoísta, a donde estamos viendo cómo me siento yo y por qué me hizo y por qué no me hizo y cómo me afectó y cómo no me afectó, hasta si en el mejor de los casos, como tú dices, lo veo como una oportunidad y digo, wow, ¿qué es lo que yo tengo que aprender aquí de esta situación? Tampoco ahí estoy siendo compasiva y pensando en la otra persona, no me estoy poniendo en sus zapatos. ¿Y hasta qué punto de verdad tenemos esa capacidad
o hacemos ni siquiera el intento de ver a dónde está parado el otro y desde dónde, como generar esta energía de verdad de unidad que podemos generar con la otra persona cuando te pones de verdad en su lugar o intentas ponerte en su lugar, tanto emocionalmente como en la conversación, ¿no? Como tener una conversación interna y externa donde tratas de entender desde dónde esa persona está actuando. Eso te genera una energía de unidad para con el otro, como pocas cosas creo que ocurren en un ser humano. No, claro, es una oportunidad de oro. Y como tú bien lo dijiste, Vale, yo creo que muy poca gente lo hace y muy pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlo. Y eso sin duda le daría más rápido vuelta a la situación. Y volviendo a lo que tú decías hace rato, nos conviene, porque entre más yo perdono, te decía yo ayer que en inglés me gusta mucho cómo dice, porque dice forgive and forget, ¿no? Que quiere decir, te doy el perdón, o sea, sí te lo estoy dando, pero realmente quien lo está obteniendo soy yo, porque yo me libero. Y entonces, entre más rápido yo tengo la capacidad de ser misericordioso, y eso no quiere decir, porque aquí no quiere decir ni que tú te pongas en un riesgo, ni que pierdas tu dignidad. Hay relaciones que se tienen que terminar porque así tiene que ser, y tienes que poner un límite, pero si tú tienes la capacidad de verlo desde este lugar y decir, ok, esta persona me hizo daño, es un hecho que ya no puedo estar con esa persona porque corro un riesgo de cualquier tipo, pero eso no quiere decir que yo pueda entender que esa persona es perfecta para lo que yo tenía que vivir, para lo que yo tenía que aprender, y con amor y compasión y con misericordia le digo adiós y le deseo lo mejor. Sí, me encanta lo que estás diciendo porque esto no quiere decir que hay que ser permisivos y no hay que poner límites, no estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando de cómo yo me puedo poner en el lugar del otro, si sí tengo la capacidad o no la tengo, hasta qué punto tengo la capacidad de cuidar a alguien más, de que me importe el otro, nada más porque es un ser humano. Sí, o sea, digo, al final entender que la parte de la dignidad humana es lo que está detrás de esta conversación, ¿no? Hay un lugar a donde la persona que actúa desde el lugar más primitivo en su instinto, ¿sí? Lo que le está pasando, desde donde yo lo entiendo y lo quiero entender así, es que esa persona está sufriendo, ¿no? Esa persona se la está pasando mal, esa persona está conectando con el miedo, está conectando con un lugar de sí mismo súper primitivo, que no quiere decir que yo la estoy justificando en su acto, que es lo que tú estabas diciendo recién, ni tampoco quiere decir que yo me tengo que quedar ahí junto y pegada a esa relación si es una relación tóxica, Total. ¿sí? Pero el punto es entender adentro de ti qué tanto solamente estás cuidando del otro mientras tú tengas una agenda de por medio, ¿no? Hasta qué punto somos honestos con nosotros mismos y entender cuáles de nuestras relaciones de verdad son relaciones a donde cuidas del otro independientemente de lo que el otro te está dando, ¿sí? O sea, entonces me puedo yo poner en ese lugar de no juzgar o de estar realmente poniéndome en el lugar de que cuido del otro porque es un ser humano que habita en ese planeta junto conmigo. Pues normalmente yo creo que no. La verdad es que un músculo que necesitamos desarrollar muchísimo más de lo que lo desarrollamos, y obviamente esta conversación tiene lugar en este momento porque vivimos en un mundo que definitivamente le falta compasión y misericordia. Totalmente, totalmente. Y a veces, como tú dices, traemos una agenda y creemos que el decirle buenos días a alguien y con eso ya quede bien. ¿Ante quién? ¿No? O sea, como también sería bueno como reflexionar qué tanto yo soy compasivo con las demás personas, qué tanto las veo, ¿vale? Qué tanto me pongo a ver quién está alrededor mío y cómo puedo ser más compasivo y misericordioso y ayudar a las personas, porque a veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos que ni siquiera nos damos el tiempo de ver qué está pasando a nuestro alrededor. Y eso lo que hace es que nos perdamos
un millón de oportunidades. Me hiciste acordar de un tema que para mí es importantísimo y bueno, olvídate de si vas a tener compasión con los demás si uno no puede tener ni autocompasión, ¿no? Y entonces el tema es ese, ¿cómo uno puede ser autocompasivo? ¿Qué significa ser autocompasivo? Veo que no soy perfecta, entiendo que no soy perfecta, que no tengo que ser perfecta, que cometo errores, acepto y reconozco la experiencia de tratarme con amabilidad, con luz, con amor, con entendimiento. Busco la manera como de entender desde dónde cometo el error que cometí y eso me hace ser más compasivo para conmigo, ¿no? Me acepto con calidez quién soy en mi proceso y acepto mi proceso, porque el aceptar el proceso, el tuyo y el de los demás, también es un acto de compasión. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y tocaste un punto importantísimo porque me parece que muchas veces nosotros nos queremos meter en el proceso de la otra persona. Mm. O sea, No sé de qué me hablas. yo me creo que yo puedo opinar sobre el proceso de la otra persona y puedo meterme y puedo influir y no, eso no es ser compasiva. Una cosa es entender el dolor que esa persona está pasando, entender por qué esa persona está tomando esas decisiones y no juzgar y poderle decir, aquí estoy, te acompaño. Y quizás si cabe el decir, yo veo esto, pero tú no te puedes meter en el proceso de la otra persona. ¿Y cuántas veces no lo hacemos, vale? ¿Cuántas veces no metemos nuestra cuchara en cuanto a juicio, en cuanto a lo que le decimos, en cuanto a lo que hacemos, por meter nuestra cuchara en un lugar en donde no corresponde? Y eso es actuar desde un lugar que no es compasivo. Eso es actuar desde un lugar de absoluto control. Y juicio, ¿no? O sea, que vienen juntos, uno con el otro. Y creo que es muy interesante entender, hay un escrito que me gustó de Karen Berg que dice que hay muchas trampas emocionales que hacen que nosotros emitamos juicio, ¿no? O sea, porque tenemos celos, porque tenemos miedo, inclusive criticas muchísimas veces porque eso te hace sentir a ti mejor acerca de ti mismo, ¿no? Como que bajas a alguien más para elevarte tú, como un acto de inseguridad, ¿no? Muchas veces, entonces creo que el juicio, como muy bien lo dices, si nosotros nos podemos a ver desde el punto de vista de la Kabbalah, que todas las veces que enjuiciamos, en realidad estás como no aceptando que te incluyes en el sistema, porque nosotros no sabemos la historia de la persona, mucho menos sabemos la historia del alma de la persona, ni por qué le tocó o no le toca una circunstancia particular y no nos corresponde juzgar, ni siquiera a nosotros mismos desde ese lugar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y el juicio es el contrario a la misericordia. Justo, el juicio nos separa y la misericordia nos une. Exacto. Entonces, Lo que decíamos, ¿no? En esta segunda oportunidad que la divinidad nos da, ¿qué sucede? ¿No? La divinidad dice, ok, a ver, Alejandra se equivocó en esto. Le voy a dar el tiempo y el amor para que recalcule y rectifique. Ese tiempo, ¿qué es lo que nos da que venga un juicio inmediato? Lo que tú decías hace rato, ¿vale? En el momento en que yo y la divinidad dice, ok, le voy a dar tiempo para que no tenga yo que mandarle el juicio. Cuando ya pasó el tiempo y yo no reflexioné y yo no cambié, y entonces toca, porque no es que la divinidad es mala, es un tema de causa y efecto. Viene el efecto hacia mí, eso quiere decir que ya llegó el juicio. Entonces, nosotros, ¿quiénes nos creemos para si la divinidad no lo hace con nosotros ni con nadie, que nosotros tenemos el poder y la capacidad de juzgar a alguien? Es muy duro. por ciento. No solamente eso, sino que como hablábamos antes, cuando tú eres compasivo, entonces el universo te regresa compasión, pero cuando tú enjuicias, te regresa juicio. Entonces, tampoco te conviene desde el punto de vista del sistema enjuiciar constantemente. Y lo que dijiste me encantó hace ratito porque Daniel Katz también habla y dice lo que tú acabas de decir. O sea, Dios, la divinidad, sostiene nuestros errores mientras nosotros recapacitamos y muchas veces también nosotros sostenemos errores de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de alguien que es con el que estás en una relación mientras
le das espacio a esa persona para recapacitar y para tomar responsabilidad. Ahora, por supuesto que ese tiempo también, haciendo alusión a la conversación anterior, es limitado, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que hay un efecto si uno no toma responsabilidad, digamos, el efecto del juicio viene igual sobre ti desde el punto de vista del universo, igual ocurre en las relaciones, ¿no? Si tú estás sosteniendo un error que alguien más cometió y estás esperando que tome responsabilidad y eso no ocurre, bueno, estás en tu derecho y en tu responsabilidad, digamos, o sea, de mencionarlo y de tomar la acción que tú crees que corresponde para preservar tu propia dignidad y sumar luz en el universo. No necesariamente el sumar luz quiere decir que me quedo ahí y aguanto lo que sea, ¿verdad? Sí, como que es la capacidad de, y sería muy interesante, ¿vale? Como de verdad poder ponérnoslo de tarea. ¿Qué tanto lo podríamos hacer? ¿No? Si alguien se equivoca, si alguien tiene un error, ¿qué tanto yo puedo tener la capacidad de hacerme 2 pasos para atrás, sostener este error con amor, que es de las palabras clave que hemos dicho, dando tiempo con amor, sin estar enganchado en la historia de, pero ¿por qué pasó? ¿Pero por qué me hizo? ¿Pero qué está pasando? El tiempo que finalmente tú creas que es suficiente y que es necesario, y entonces puedes tomar una acción, porque finalmente esto también es poner una pausa. Sabes que lo que estás diciendo, ayer estaba escuchando unos programas sobre el tema de compasión y uno de ellos, no me acuerdo exactamente quién lo dijo porque escuché muchas cosas diferentes, hablaba sobre el tema de la empatía descontrolada versus la compasión, que justo es cómo yo puedo lograr sostener el error, ¿sí? Que la otra persona cometió o sostener su sufrimiento sin sobreidentificarme con el sentimiento, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo yo tener compasión sin que me abrume, sin que me sea un efecto devastador sobre mí? Porque si cuando tú estás en ese lugar a donde tienes una empatía descontrolada, entonces en vez de poder ayudar y contribuir a la causa de la misericordia, que sería aliviar el sufrimiento ajeno, estás sumando junto con él al sufrimiento ajeno. ¿Me explico? O sea, digo, Sin hacerlo a pesar de mí, ¿no? O no, sea, no te entendí. Ajá. ¿cómo hacer esto sin ponerme a mí de por medio, sin pisarme a mí, sin que el precio sea yo? O sea, así es como lo estás diciendo, ¿no? Y también Claro. y ahorita estoy pensando en una conversación que tuve hace tiempo con una persona, es como finalmente también uno puede tener sus no negociables desde el principio. Y entonces en tus no negociables hay cosas que tú no vas a permitir. Y está bien porque finalmente eso es ser autocompasivo contigo. Y eso también es saber que tú va a haber ciertas situaciones que tú no vas a querer pasar y que eso es también cuidarte a ti. Porque también, como tú bien lo dijiste, vale, esto, el ser compasivo y el ser misericordioso tiene que ser primero de uno hacia uno, porque no puedes dar algo que no tienes. Tú no puedes ser compasivo con alguien si no estás en este ejercicio constante de ser compasivo contigo. Me hiciste acordar cuando estaba yo estudiando la carrera de psicología, al final había unas prácticas y dentro de las prácticas había gente que trabajaba en el hospital psiquiátrico con pederastas y yo le dije a mi maestra de la maestría en ese momento, le dije, ¿sabes qué? A mí no me pongas a trabajar con un pederasta porque yo no puedo ser empática con o sea, reconozco mi límite, o sea, no puedo ponerme en su lugar y si no puedo ser empática con la persona que es pederasta, entonces no le voy a poder ayudar, ¿sí? O sea, si no puedo conectar con su sufrimiento y tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, cada quien tiene negociables y no negociables. Hoy en día no sé si podría trabajar con él o con ella, ¿no? Sí trabajo con muchas personas relacionadas con el tema, pero no con el agresor. Sí, o sea, trabajo con las víctimas, pero no, o sea, no sé si podría ser empática, ¿no? Entonces, entender que hay lugares a donde sí quieres tener empatía y puedes tener empatía, hay lugares a donde mejor no puedes, porque ideológicamente o históricamente o tu experiencia te lo impide y te puede hacer para atrás. Y también existe
la empatía, que no es de correcto orden, como está diciendo, explicando, la empatía descontrolada quiere decir que porque yo estoy tratando de ayudarte a ti, entonces yo estoy totalmente sobreidentificada con tu problema, ¿sí? Y la emoción me está como que abrumando y ganando, y desde ese lugar jamás voy a poder yo aliviar tu dolor, más bien estoy sumándome a tu dolor, pero no lo suficientemente diferenciada como para poder tener compasión y misericordia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues, Hay un tema más, un tema más, un literal, tema más, 2 minutos, ¿no? Ajá. No quería dejar el tema de que desde el punto de vista de la Kabbalah, la parte intelectual de entender los conceptos está muy interesante, pero cuando uno no los lleva a cabo, cuando nosotros no volvemos al punto de abrir el corazón, que necesitamos ponernos en el lugar de cómo hago de mi persona una mejor persona y de este mundo un mejor lugar. No es entender el concepto de la compasión y misericordia, sino cómo yo hago para volver a conectar con este aspecto de mi persona, cómo lo despierto, cómo lo evoco, cómo hago que este músculo crezca. ¿Estás de acuerdo? estoy de acuerdo. Y lo hemos dicho mucho aquí, Val. Nosotros tratamos de cada semana, de cada programa, traerte una herramienta distinta, inspirarte con distintos invitados, inspirarte con lo que estudiamos, con lo que leemos, pero si tú no lo llevas a la práctica, si tú no lo practicas, pues estas palabras se quedan en el aire. El chiste es que puedas ir haciendo tu caja de herramientas para esos momentos en donde los necesites. Y te invitamos a que esta semana pongas en práctica lo que es la compasión y la misericordia. Especialmente para con uno mismo, como que piensa, ¿no? O sea, en algo que tú hiciste, que tú crees que es una desconexión, eso para contigo y tu ser perfecto, y cuál es la actitud que tuviste, te estás reprochando, te estás enjuiciando, estás siendo compasivo. ¿Cómo puedo ser más compasiva? ¿Cómo puedo ponerme en el lugar de que trato de entender desde dónde, por qué? ¿Qué parte de mi experiencia me llevó a ese lugar? Y bueno, y ser amables con nosotros mismos y con los demás en la medida de lo posible, pues restaurar esta capacidad que todos tenemos de ser compasivos. Bueno, pues ya sabes, si te gustó el programa, compártelo, eso nos ayuda a llegar a más y más gente. Mándanos tus comentarios, alguna sugerencia de tema, y muchísimas gracias por acompañarnos. De alma a alma. De alma a alma. Love FM. All you need is love. Love.